Cordial saludo, compañeros y tutores. Yo les voy a exponer mi componente final de contabilidad, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, alumno de Glorine Gordillo Suárez, del grupo 2, SEAT Santa Marta, que es una empresa. Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro en nuestra sociedad. Es muy común la creación continua de empresas. En general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o presentar un servicio que cubra una necesidad por el que se obtenga un beneficio. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es una técnica nacida para satisfacer las necesidades de una organización económica. La contabilidad es una práctica de herramientas disciplinarias de amplio espectro, que utiliza métodos precisos y estadísticos para calcular cuentas. Esta se encarga de recoger cualquier dato o cifra considerada relevante, ya que hasta el más mínimo detalle puede alterar un resultado esperado. El área de la contabilidad de una empresa lucrativa se encarga de rendir como pueda el capital disponible usando herramientas de ahorro. El complejo sistémico matemático que utiliza la contabilidad abarca una extensa gama de artificios y materiales, entre las cuales destaca la estadística, la matemática financiera, el estudio del mercadeo, análisis matemático, control de producción, control tributario y hasta la ética colabora en una buena visión y progreso en el grupo de que se aplica, entre otros. ¿Quiénes deben llevar la contabilidad? El Código del Comercio establece que todo comerciante debe llevar contabilidad, de modo pues que para determinar la obligación, si esa persona lleva o no la contabilidad, el primer interrogante que se debe responder es si esa persona es o no comerciante. Pues bien, el mismo Código de Comercio establece que se considera comerciante a todas aquellas personas que se dedican profesionalmente a desarrollar actividades consideradas por la ley. ¿Para qué sirve la contabilidad? La contabilidad consiste en registrar todos los movimientos económicos de una empresa con la finalidad de elaborar los estados contables de esta. Estos informes contienen la información que se ha ido anotando, pero de una forma ordenada y con una estructura concreta. Lo que muestra es una fotografía de la situación económica y financiera de la entidad, que básicamente tiene dos objetivos. Una, ofrecer una imagen fiel del estado del negocio a personas interesadas en ella, tanto a nivel interno como externo, como socios, bancos, acreedores, haciendas o inversiones, etcétera. Dos, servir como base para calcular los impuestos que correspondan. Es decir, cualquiera puede hacer ver que una empresa va muy bien, pero solo los estados contables dirán si eso es cierto o no. ¿Qué son los activos y los pasivos en la contabilidad? Un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee recogidas en el balance de situación y comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en las transacciones financieras pasadas. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio de una empresa es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que contribuyen los medios económicos para que una empresa funcione. Está compuesto por lo que se conoce como masas patrimoniales, que son el activo, pasivo y patrimonio neto. Cada masa patrimonial reúne elementos patrimoniales homogéneos. Así, el activo reúne el conjunto de bienes y derechos de la empresa, el pasivo las deudas y obligaciones que la empresa ha de pagar y el patrimonio neto, el resto de activos, una vez deducidos todos sus pasivos. ¿Qué son los ingresos y gastos en la contabilidad? Un ingreso es el incremento de los recursos económicos. Este debe entenderse en el concepto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. Los siguientes se suponen incrementando el patrimonio neto de una empresa. Puede tratarse del aumento del valor de sus activos o la disminución de un pasivo. En contabilidad se denomina gasto o egreso a la anotación o partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una sociedad o persona física. Se define del término costo porque precisa que hubo o habrá un desembolso financiero. Clasificación de las cuentas. Se le llama cuentas contables al conjunto de registros donde se detalla de forma cronológica todas las transacciones que ocurren en el ente económico. Estas operaciones se registran en asientos de débito o crédito, dependiendo del origen de la transacción. Así, por ejemplo, una empresa tendrá una cuenta de efectivo en donde registra todos los movimientos que involucren dinero en efectivo. Si la empresa compra bienes al contado, eso significa que tendrá que dar un crédito a las cuentas del efectivo. Si la empresa vende mercancía al contado, entonces deberá dar un débito a la cuenta de efectivo. Clasificación. Débito. El débito, también llamado débito, se coloca en la parte izquierda de la cuenta y representa todo lo que entra al negocio o el movimiento del por qué salió algo. Crédito es la parte derecha de la cuenta y representa todo lo que sale de la empresa o bien el motivo del por qué entró algo. Según su estado de situación financiera.
Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma. Incluye el activo, el pasivo y el capital contable. Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la información básica de la empresa pueda obtener uniformemente, como por ejemplo posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo. El estado de situación financiera, comúnmente denominado balance general, es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas del activo, pasivo y patrimonio o capital contable. Su formulación está definida por medio de un formato en el cual la mayoría de los casos obedecerá criterios personales en el uso de las cuentas, razones por el cual su forma de representación no es estándar. Según su estado de resultados nominales, son las que al final del ejercicio contable dan a conocer las unidades, costos y gastos. Son transacciones porque se cancelan al cierre del periodo contable. Comprende las cuentas de estado de resultado, los ingresos, gastos, costos de venta y costo de producción o de operación. Cuentas nominales o de ingreso. Son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. Movimiento de las cuentas de ingreso. Estas cuentas empiezan y aumentan en el haber, normalmente no se debitan sino al final del ejercicio para cancelar su saldo. Cuentas nominales de gasto. Una empresa debe efectuar pagos por los servicios elementados necesarios para su buen funcionamiento. Esto contribuye a un gasto o una pérdida porque esos valores no son recuperables. Ejemplo, el pago de sueldos, arrendamientos, servicios públicos u otros. Movimiento de las cuentas de gastos. Estas son cuentas que empiezan y aumentan el debe, disminuye y se cancela en el haber. Cuentas nominales de costo. Representa el valor de adquisición de los artículos destinados a la venta. Movimiento de las cuentas de costo de venta. Estas cuentas empiezan y aumentan en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. Normalmente no se acredita, su saldo es débito. Método de las cuentas. Esto consiste que se va creando una cuenta complementaria de activo donde se va creando un saldo para las cuentas que se consideren incorporables. Y para ello se utiliza una serie de métodos de estimación entre los cuales están el porcentaje de saldo de cuentas por cobrar. Ecuación contable. La ecuación contable en la contabilidad o ecuación contable es uno de los conceptos fundamentales en la contabilidad, siendo la base sobre la que se sustenta el sistema contable por partida doble. Se define bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados de la siguiente forma. Activo es igual a pasivo más capital o patrimonio o fondos propios. Activo menos pasivo es igual a patrimonio. De esta forma, la suma de los valores de las cuentas del activo deberán ser iguales a la suma de los valores de las cuentas del pasivo, más la suma del valor de las cuentas del patrimonio o capital, fondos propios. ¿Qué consecuencias tiene de la actividad? El pasivo supera el valor al activo, con lo que se obtendrá el valor negativo de la participación de la capitalización. Se habla de una quiebra, técnicamente hablando desde el punto de vista de la contabilidad. Método de causa y efecto en la contabilidad. Otra forma de mostrar el concepto de las cuentas es mediante el registro en forma de diaria, el que muestra las cuentas causa y la cuenta efecto. Es una buena forma de entender la contabilidad, más conveniente al estudiante porque se familiariza con las operaciones y se adquieren habilidades y destrezas con la condición de soportar al momento de hacer la práctica contable. Unidad 2. Ciclo contable. Un ciclo contable es el periodo de tiempo en el que la sociedad realiza de forma sistémica y cronológica el registro contable de una forma fiable, reflejando la imagen de la actividad. Normalmente, un ciclo contable es de un año. Actividades de comercio. Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes o servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o la transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Clasificación de los entes económicos. Los entes económicos pueden ser clasificados atendiendo a su permanencia a los sectores públicos o privados según el tipo de participación en el proceso productivo, es decir, según se dediquen a la producción de bienes o servicios a su acomodo. Con transacciones comerciales. El valor patrimonial de la empresa en marcha es debido a las diversas operaciones financieras y comerciales que se realizan a diario. A esas operaciones en contabilidad se le denomina transacciones
y se define como la ocurrencia de un acto de voluntad mediante el cual dos o más personas celebran un convenio que de alguna manera afecta los valores que integran el patrimonio. Unas originan cambio de un activo por otro activo, otras originan cambios tanto en el activo como en el pasivo o cambios en el activo y en el capital. Unidad 3. Registros de operación y estado financiero. La contabilidad moderna consta de un ciclo de 7 etapas. Los 3 primeros se refieren a la sistematización de los libros, es decir, a la compilación y registro del sistema de las transacciones financieras. Los documentos financieros contribuyen a la base de la contabilidad. Entre estos documentos cabe destacar los cheques de banco, las facturas extendidas, las facturas pagadas. La información contenida en los documentos se traslada a los libros contables, el diario y el mayor. En el libro diario se reflejan todas las transacciones realizadas por la empresa, mientras que en el mayor se reflejan las transacciones que afectan a las distintas partidas contables, por ejemplo, la caja, bancos, clientes, proveedores, entre otras. Estado de flujo de efectivo. El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más complejos de realizar, que exige un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa para poder desarrollar, que a su vez es una herramienta elemental para el análisis financiero. Según el Consejo Técnico de la Contaduría, se entiende que el flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión, financiación. Para el efecto debe determinar el cambio en las distintas partidas del balance general que inciden en el efectivo. Estado de pérdida, ganancias y resultados. El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdida, es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se produce y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo, para analizar esta información y en base a esto tomar decisiones de negocio. Aprendizaje obtenido en los simuladores. En el simulador número 1 aprendí cómo se clasifican las cuentas, cuál es su naturaleza, cómo se afecta cada una en el débito y en el crédito, y calcular el balance de comprobación. En el simulador 2 aprendí cómo se maneja un inventario periódico, cómo se manejan las fórmulas en Excel, calcular el IVA y la retención de fuente cuando hay compras y devoluciones. En el simulador 3 aprendí a calcular la nómina mensual que como trabajador nos corresponde, ya que tenemos derecho y cuáles son nuestros deberes como trabajador. Muchas gracias a la tutora Anestela por su realimentación, por estar ahí en cada aporte que nosotros damos en el foro colaborativo. Se agradece por los aprendizajes adquiridos y gracias de nuevo.